Ya estoy de nuevo aquí. En la anterior plática había hablado del contexto en el que se estaba dando la literatura después de la caída de Roma. Había hablado sobre la importancia de los caballeros. Este personaje que tenía un castillo donde protegía al pueblo y a cambio de esa protección él cobraba impuestos, de los cuales buena parte de esos impuestos se quedaba con él, y la otra se las enviaba al rey. Él era vasallo de un rey. Ninguno de ellos era dueño de las tierras. El dueño era el rey, y el rey les daba esas tierras a estos caballeros. Desde luego, estos caballeros básicamente se dedicaban a guerrear. No tenían otra finalidad más que guerrear. Ese era su único trabajo: defender al pueblo que se le había encomendado, o defender al rey, al monarca, que le había asignado el tal feudo o tal cosa. Se llamaban feudos, ¿sí? Por eso luego dicen el señor feudal, ¿sí? Se llamaban feudos los grupos donde estaba el caballero. El caballero, desde luego, era el personaje más importante. Vivía en el castillo, normalmente con su familia. En el castillo no vivía mucha gente. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, los castillos no son muy grandes, no son muy amplios, son más bien chicos, son como una especie de murallas muy altas que difícilmente alguien va a poder pasarlas, y allí se metía todo el mundo para protegerse. Bueno, también les había dicho de la importancia de los monasterios, que ya no voy a ahondar más en eso. Y luego estaba el pueblo. El pueblo tenía pocas alegrías. El pueblo tenía que sembrar las tierras no eran de ellos, eran del caballero. Tenían que entregar la cosecha, o por lo menos tenían que entregar una parte de la cosecha. Si había sido un año malo y la cosecha había sido muy pequeña, eso no le importaba al caballero. El caballero recogía su parte. Si los campesinos que habían sembrado no alcanzaban nada, era problema de ellos, no era problema del caballero. Entonces, ante este panorama ya verán que esto era siniestro para el pueblo, básicamente. Bueno, pero vámonos a la parte que a mí me interesa. Toda esta cuestión de la caballería duró hasta aproximadamente el 900 o el 1000, más o menos, hasta esa época. ¿Qué pasó? Que ya no continuaron los caballeros, decidieron ya no seguir ser caballeros, o que pues pasó lo que pasa con tantas cosas. Toda la gente que había invadido a Europa se había empezado a mezclar con los pueblos que estaban ahí, se casaban unos con los otros, y pues ya se quedaban ahí, ya no eran invasores, ya eran parte de, y entonces ahí vivían. ¿Qué pasó con el caballero? Pues el caballero se volvió totalmente arcaico, es decir, ya no servía para nada. No tenía ninguna función. No tenía ninguna función. Y entonces, ¿qué pasó? Pues a la Iglesia Católica se le ocurrió que era el momento de rescatar Jerusalén, esa ciudad que nos ha dado tantos problemas y que nos va a continuar dando problemas en el futuro. Entonces dijeron, vamos a rescatar Jerusalén. Y se crearon las cruzadas. Y entonces todos los caballeros se apuntaron para ir a rescatar Jerusalén. Y con esto, los reyes que estaban acá en Europa se libraron de esa gente guerrosa. Ya no la tenían acá en Europa,
y todos ellos se fueron allá al Medio Oriente, donde está Israel, donde está Palestina, donde está Siria. Se fueron a guerrear allá, y hay toda una literatura muy interesante alrededor de esto, alrededor de las cruzadas y demás, del cual vamos a hablar un poquitito más adelante, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de, otra vez, regreso hacia los caballeros. Ya los caballeros andan allá guerreando en el Medio Oriente, y entonces se crea una literatura que habla sobre las batallas, sobre las guerras, sobre los amoríos de los caballeros. Ya en un momento en que ya los caballeros ya no hacían realmente ninguna guerra ni nada. Empezaban a crecer ya los ejércitos de cada rey. Recuerden, los caballeros los mandaron allá para las cruzadas, para que allá anduvieran guerreando y dándole la lata a los árabes. Normalmente siempre ha sido así. Cuando, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, mientras estaba en la guerra, nadie escribió sobre estas guerras. Es después de las guerras que se escriben los libros de lo que sucedió ahí. Así es esta primera parte de la que vamos a hablar, de textos que se llaman cantares de gestas y cantares de clerecía. Los cantares de gestas no eran otra cosa más que poemas en los que se contaban las aventuras del caballero. Hay 2 o 3 historias muy famosas. Una de ellas es el Miocid, que es nuestro primer trabajo que vamos a leer. Es la primera obra que tienen ustedes en su manual. Por favor, quiero que la lean. No tiene ninguna complicación. Ya anoche todavía lo estuve releyendo. No tiene mucha complicación. Por ahí les mandé un pequeño vocabulario que les va a ayudar un poco. No está transcrito tal como es el original, lo que hace más fácil su lectura. Sin embargo, en ese mismo el libro que tienen ustedes ahí en su manual, vienen unas pequeñas fracciones de cómo fue escrito. Este libro, este cantar, fue escrito en versos, no fue escrito en prosa. Esto es importante porque existen los cantares de gesta y las novelas de caballería, no hay que confundirlos. El cantar de gestas efectivamente habla de las guerras, las batallas, los amoríos del caballero. Y las novelas de caballería también habla de las batallas, la guerra, los amoríos del caballero. ¿Cuál es la diferencia? Que el cantar de gestas está escrito en versos y la novela de caballería está escrita en prosa. Alguien me va a decir, ¿para qué esto? Lo que estaba escrito en verso, normalmente había personas, los que antes se llamaban aedos en Grecia, que eran las personas que iban cantando los versos de lo que pasó en la Ilíada y la Odisea. Bueno, aquí todavía les recuerdo que el pueblo era en su gran mayoría analfabeto, no iban a leer nada, no sabían leer, alguien se los tenía que leer. Algunas veces en algunos monasterios los frailes que sabían les leían a los pueblos, pero en los pueblos la gran mayoría esperaban la visita del juglar, le llamaban entonces. El juglar sabía, conocía estas obras, las sabía de memoria y muchas de ellas inclusive las cantaba. En una próxima ocasión, ya alguna vez ya les había explicado cómo funciona esto del canto, pero estos juglares eran los que llevaban todas estas historias. Por eso conocían la historia del Miocid, porque algún juglar había llegado a su pueblo y se las había contado. ¿Qué era lo que hacía el juglar? Pues eso, contaba la historia, pero además muchas veces la cantaba
la bailaba, la actuaba, y a cambio el señor del castillo pues le daba alojamiento durante un tiempo y le daba comida y algunas veces inclusive hasta algunas monedas de oro. Bien, nosotros vamos a leer esta historia del Mio Cid. El Mio Cid está considerado como el primer texto propiamente escrito en español. Por ahí hay un pequeño versito en español que dicen que ese es el primero, pero ya como obra así, con cuerpo y todo, es esta del Mio Cid. Es una historia no muy compleja, es la historia de un hombre, Rodrigo, que le debe una gran devoción a su señor. El rey no es muy, muy amigo, no es muy buena persona, cree en todo lo que le dicen algunos caballeros medio chismosos del grupo, porque, y ahí lo van a ver en la historia, en algún momento el Cid, o Mio Cid significa mi señor, su nombre es Rodrigo. Rodrigo en algún momento en una reunión va y le agarra la barba a uno de los caballeros que está ahí y nada más se la jala así. Bueno, esto era lo peor que podía pasar. Les recuerdo que estamos en la Edad Media y las costumbres son otras, y esta persona a la que le jala las barbas no se lo perdona nunca a Rodrigo y empieza a intrigar en contra de él con el rey. Y entonces el rey lo expulsa, y ya no les voy a contar más para que ustedes lean y sepan cómo termina esta historia del Mio Cid. Esta historia del Mio Cid es, les digo, la primera que se piensa que fue escrita ya como obra literaria. Déjenme aprovechar y de una vez mencionar que en algunos otros lugares también hubo alguna obra así como esta. Por ejemplo, los franceses tuvieron una obra que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ahorita se me fue su nombre. El cantar de Roldán, el cantar de Roldán. Esa era la historia de Roldán. Hay una diferencia entre la literatura francesa y la española. La francesa siempre se va a caracterizar por su realismo. Ahora que van a leer el Mio Cid, por cierto que es de autor anónimo, no sabemos quién lo escribió, van a ver que no hay adornos, no hay un chiste o alguna cosa así, sino que se cuenta la historia nada más. En cambio, en el Cantar de Roldán, que es escrito por los franceses, la exageración luego le gana al autor y cuenta cosas como lo que alguna vez ya les había dicho yo. En la historia él dice, es que con un ejército de 100,000 soldados fue Roldán a poner orden en no sé dónde, ¿no? En realidad sabemos, porque fue un hecho histórico, lo de Roldán, que era un grupito como de 60, 70 personas, pero claro, los héroes siempre hay que adornarlos. Nada más que el escritor de Roldán se le pasó, ¿no? Y contaba cosas ahí exageradas. Es un poquito, esto es parte de la literatura. Recuerdan que yo alguna vez les había comentado que el mentado caballo de Troya no era un caballo como de 10 metros o no sé qué cosa, ¿no? No tenían ni la tecnología para hacer eso ni nada, ¿no? Seguramente fue más o menos un caballo de tal vez unos 3 metros y medio, algo así, no sé, por unos 4 o 5 metros, como si fuera una escultura, que se las dejaron ahí los griegos a los troyanos, y los troyanos metieron el caballo, pero resulta que en el caballo adentro tal vez iban 2 o 3 soldados ahí muy amontonados, y en la noche, cuando ya todos estaban borrachos por estar celebrando el festejo, salieron del caballito y le abrieron la puerta a los otros, y entonces les dieron
en la torre a los troyanos. En realidad, si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer un flashback, es decir, irnos hacia el tiempo, hacia atrás, veríamos que muchas de las cosas que luego nos describen los libros no son tan extraordinarias como parece. A ver si me acuerdo luego de contarles un poquito sobre lo que hacía Leonardo en el Renacimiento, porque lo de que hacía Leonardo era algo muy serio, ¿eh? Pero bueno, volvemos acá con el Mio Cid y con el Cantar de Roldán. Estas historias son de dos caballeros. Todos estos caballeros en algún momento tuvieron su propio castillo y tenían sus aventuras. En el caso del Mio Cid, él tenía su propio feudo, pero es expulsado y nos cuentan ahí la historia de lo que pasa durante todo su exilio. El Mio Cid estaba casado, ahí viene, no les voy a contar más de eso, ustedes lo van a leer. Y en el caso de Roldán, pues en el caso de Roldán, ahí sí les voy a contar porque no la van a leer, espero que alguna vez lo lean. Él muere, hay una escena que hoy en día resulta graciosa, ¿no? Ya está herido de muerte y todavía herido de muerte, todavía mata a 400, ¿sí? O sea, y mata ya a 400 todavía, ¿no? Entonces, nada más para que se den cuenta de la exageración de los escritores franceses. En cambio, los españoles, que es el que vamos a leer, es decir, en nuestro propio idioma, siempre estaban muy apegados a la realidad. Noten en esta historia que van a leer cómo son las costumbres, cómo todavía el caballero, aunque sea el duque tal o el marqués tal o el conde no sé qué, le debe total obediencia al rey. El rey está por encima de todo. Esto es importante para entender la actitud del Mio Cid, que a pesar de que el rey lo trata tan mal, él sigue ganando batallas en nombre del rey. Bueno, esta es nuestra primera lectura y después nos vamos a saltar a otro ciclo, pero que es muy paralelo a este, que es el ciclo artúrico, el del rey Arturo y la mesa redonda. Nosotros no vamos a leer de nada de él, creo que ya lo hemos leído bastante, hemos visto bastante películas de él, pero vamos a leer una historia muy interesante que se llama Tristán e Isolda. Pero eso luego lo veremos. Por hoy espero que los haya animado a leer esta historia. Es muy breve, no les va a tomar arriba de 15 minutos. Traten de leer la que está en verso porque así fue como fue escrita y nos vemos en otra conversación para platicar un poco más sobre temas de literatura. Gracias.